cuando hablamos de máximos dirigentes del gobierno o del Partido Socialista Unido de Venezuela, recordemos que el PSUV es el partido de gobierno, estamos hablando por un lado del diputado Diosdado Cabello, que es el segundo al mando en el Partido Socialista Unido de Venezuela, además diputado de la Asamblea Nacional, quien no asiste, por cierto, a la Asamblea Nacional desde marzo de este año. Y estaríamos hablando, por supuesto, del máximo representante del Poder Ejecutivo, del presidente Maduro. Para ampliar este tema, vamos a conversar a esta hora sobre sus implicaciones jurídicas y políticas. Vamos a conversar con Carlos Ramírez López, él es abogado constitucionalista. Pueden encontrarlo también en Twitter como @CarlosRamírezL3. @CarlosRamírezL3 está con nosotros vía Skype. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Diana Carolina. Mucho gusto. Bueno, igualmente, gracias por estar de nuevo con nosotros en Latinoamérica en Vivo, doctor Ramírez. Estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir en unas 2 semanas. Le correspondería a la Asamblea Nacional renovar su directiva, como está establecido en las leyes, y la expectativa ahora es si podrá o no hacerse en vista de que el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que se asegura que la Asamblea está en desacato y ya han comenzado a reiterar en este mensaje que esto no va a ser posible tanto el diputado Cabello como el presidente Maduro. Sí, en verdad que ellos no se han guardado lo que se suponía que pudiera haber sido un secreto, un golpe de esos que ellos hacen, sino que lo han publicitado, han extendido sus amenazas, las han anticipado. Y ayer publiqué una información que me llegó de muy buena fuente, en el sentido de que la cúpula militar, política y judicial del partido de gobierno ha estado analizando la posibilidad, y hasta ahora es la que tiene mayor fuerza entre las hipótesis que ellos se han planteado, de declarar que, en virtud de que la Asamblea Nacional está en desacato, reiterando la sentencia esta que emitió la Sala Constitucional, no pueden estar nombrando nuevas autoridades porque están fuera del cumplimiento de esa sentencia. Y en tal virtud, la Sala Constitucional designaría esa nueva directiva, como hizo con los rectores del Consejo Nacional Electoral, con las 2 señoras estas que ellos nombraron, correspondiéndole hacerlo en verdad a la Asamblea Nacional. En este caso, la información indica que nombraría la Sala Constitucional la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, compuesta por gente de lo que llaman el bloque de la patria, más algunas personas que desertarían de la mesa de la unidad democrática. Esa es la información que yo he recibido. Sin embargo, ellos también manejan simplemente prohibirle o no tomar en cuenta la directiva que instale la nueva Asamblea Nacional una vez que se ponga otra vez en su actividad el 6 de enero. Ahora, le pregunto, independientemente de que sea esta información auténtica o no, ya lo veremos en los próximos días. Le pregunto, ¿qué correspondería hacerse en este momento, suponiendo que la Asamblea Nacional estuviese en desacato? O sea, vamos a hablar de una hipótesis, ¿no? Suponiendo que la Asamblea Nacional estuviese en desacato, ¿qué correspondería? Que la directiva anterior, es decir, la que está presidida por el diputado Henry Ramos Salup, se mantenga, o lo que en efecto usted dice, que la Sala Constitucional pase a nombrar, tal y como ocurrió con la rectoría del Consejo Supremo Electoral, pase a nombrar a la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Mira, Diana Carolina, es que en ambos casos va todo a llegar al mismo punto. Si corresponde constitucionalmente establecer la nueva directiva el 6 de enero, como no va a poder hacerlo la Asamblea Nacional a los ojos de la Sala Constitucional, no va a poder hacerlo porque está en desacato, no puede tampoco mantenerse, no puede decir, bueno, para cumplir con la sentencia de que estamos en desacato y no incurrir en un nombramiento de una nueva junta directiva, vamos a quedarnos nosotros, porque igual sería un desacato y sería reconocer el fulano desacato que no existe. Entonces, eso es como un callejón sin salida. La Asamblea Nacional, entonces, a menos que digan, bueno, no nombramos a nadie porque estamos en desacato, no puede ninguna hipótesis llevar a que la Asamblea Nacional cohíba hacer lo que le corresponde hacer legalmente en virtud de esa amenaza de la sentencia del desacato.
También uno ve con preocupación que en esta situación tiene gran culpa la misma directiva o la misma Asamblea Nacional, que no ha enfrentado eso con la suficiente fuerza. La sentencia esta de esa sala constitucional ilegítima, conformada por la mayoría son diputados, perdón, son magistrados express que fueron revocados por la misma sala constitución, por la misma Asamblea Nacional, y no se ha hecho una actividad suficientemente fuerte con el apoyo popular como para hacer ejecutar esa medida de destitución. Y entonces ellos han tomado en sus manos la iniciativa, la ofensiva, y tienen en ese rincón a la Asamblea Nacional. No es fácil ver qué desenlace va a tener esto. Todo indica que va a haber una fuerte confrontación en estos próximos días. Ahora, ya por parte de la Asamblea Nacional, miembros, de hecho, quien dirige la Comisión de Política Exterior del Legislativo, estamos hablando del diputado Luis Florido, diputado por Voluntad Popular, ha dicho que tanto embajadas, consulados de todo el mundo están atentos a lo que pudiera ocurrir en los próximos días, ¿no? ¿Cree usted que de alguna manera la presión internacional pueda jugar un rol importante, o esto depende única y exclusivamente de un movimiento de piezas, de que el discurso político se active y tenga su respuesta de lado y lado, y de que, por ejemplo, los diputados de Amazonas sean desincorporados, o de que se muevan otros sectores dentro de la política nacional? Bueno, fíjate que la Asamblea Nacional intentó, en virtud del diálogo y que se llamó y se concretó por la mediación del Papa y de otras personalidades, se llegó a esa actividad de la Asamblea Nacional, en el cual los 3 diputados indígenas renunciaron, pidieron ser desincorporados. Ellos mismos voluntariamente dijeron: nosotros nos desincorporamos. En la sesión de la Asamblea Nacional, Henry Ramos dijo: bueno, aquí están una comunicación de los 3 parlamentarios de Amazonas diciendo que se desincorporan voluntariamente para cumplir con la decisión. Y bueno, aprobado, ya está, no hubo discusión. Pero no, entonces dijeron: no señor, eso no es suficiente. Tiene la Asamblea Nacional que votar su desincorporación, es decir, expulsarlo. ¿Ah? Entonces, bueno, eso es una cosa que ellos, se ve que lo que querían era llevar hasta un plano de imposibilidad que se cumpliera con lo que se había acordado en el diálogo que se había establecido. Entonces, eso no es posible, porque una vez que los parlamentarios fueran expulsados de la Asamblea Nacional, vienen las elecciones nuevas en Amazonas, y ya sabemos lo que va a venir a pasar. Eso no se puede aceptar, y se pierde una mayoría que el pueblo le dio, una mayoría calificada que el pueblo le dio a la Asamblea Nacional, a los parlamentarios, a las fuerzas de oposición en la Asamblea Nacional. Eso no es posible cumplirlo. No parece que pueda haber una solución negociada, porque el gobierno se ha empeñado en boicotearlas todas. Han enfrentado con amenaza, con represión, con fuerza, con un discurso agresivo, y muchas veces agresivo y vulgar, de parte del mismo presidente Nicolás Maduro, y ni se diga de lo que ha expresado Diosdado Cabello, quien en una oportunidad además tuvo la actuación, no podemos olvidar que él expulsó sin juicio, sin nada, a María Corina Machado el 24 de marzo de 2014 por haber ocupado momentáneamente el sillón del embajador Cochés de Panamá cuando María Corina fue y echó un discurso. Él la expulsó por su propia actuación, y después vimos que Cabello está como militar activo incorporado a la Fuerza Armada y a la vez es diputado. Entonces, todo este tipo de cosas evidencian, demuestran, Diana Carolina, que no existe ninguna posibilidad de entendimiento con esta gente que está teniendo el poder en sus manos, amparado por la fuerza militar que los está acompañando, porque son gente que están involucradas y en ello les va mucho, tienen mucho que perder para sostener ese abuso, esa ilegalidad y esa inconstitucionalidad. Es muy difícil la situación, Ana Carolina. Ahora, doctor Ramírez López, fíjese, le preguntaba justamente sobre las posibilidades de que tanto movimientos en la política nacional como en la política internacional puedan lograr que cambie la situación entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, porque pareciera que ahora
por ejemplo, la situación que está planteada dentro del Mercosur y también un poco la situación que está planteada dentro de la Organización de Estados Americanos con relación a Venezuela, pareciera que de alguna manera ejerce presión en el gobierno venezolano. ¿Usted cree que en este momento el escenario internacional rinda frutos en este sentido, pueda lograr que el gobierno se atenga un poco a lo que pudiera ocurrir más tarde? Sí, yo sí creo que la presión internacional es demasiado importante. Ahí hay, por ejemplo, fíjense lo que se comenzó a hacer con la OEA, con la aplicación de la Carta Democrática, que no se ha llegado a su final porque se atravesó este episodio del diálogo. Pero también la Asamblea Nacional tiene una poderosa herramienta en las manos, que es todos los parlamentos del mundo. Están viendo lo que está pasando en Venezuela y además han manifestado, han hecho manifestación pública de su condena a la situación en que el gobierno venezolano, el Poder Ejecutivo, tiene sometido a la Asamblea Nacional venezolana. Eso es una carta importantísima porque los parlamentos en cada uno de los países ejercen presión sobre sus gobiernos y esto genera problemas muy serios para el gobierno de Maduro, porque vienen problemas de relaciones multilaterales, vienen problemas de relaciones financieras, vienen problemas de relaciones de derechos humanos. Es decir, hay muchas implicaciones. Yo sí creo que la presión internacional es muy importante y hay que afincarse en ella. Seguramente la oposición se va a afincar en eso porque es una vía clara para enfrentar, además de que necesitamos la presión del propio pueblo venezolano que está muriendo. El pueblo venezolano, como tú lo sabes perfectamente, está en una situación de extrema necesidad en todo sentido. Ahí están asaltando cosas y el gobierno propiciando asaltos y es un desastre, Carolina, como todos sabemos. Sí, la presión internacional es muy importante y seguramente va a seguir ocurriendo presión internacional. Doctor Ramírez López, le agradecemos muchísimo su visión para Latinoamérica en vivo a través de Vivo Play. Muchas gracias a ti y a Vivo Play. Que pase buenas tardes. Será el abogado constitucionalista Carlos Ramírez López, @CarlosRamírezL3, @CarlosRamírezL3 en Twitter.